Plan estratégico del SET, las acciones de recaudación por parte de las autoridades fiscales, los nuevos impuestos y ajustes fiscales. Mariano Calderón, socio de Santa Marina de Isteta, encargado del área fiscal, litigio fiscal, administrativo y constitucional. Desde tu experiencia, ¿cómo percibes el plan estratégico del SET 2025? ¿Cuáles consideras que son sus principales aciertos y áreas de oportunidad? El plan estratégico 2025 del SAT es bastante agresivo y ambicioso, busca incrementar la recaudación durante este ejercicio fiscal, pero se centra básicamente en los contribuyentes cautivos. Creo que se queda corto en un punto fundamental que es indispensable, ampliar la base de contribuyentes. Todo está focalizado en los contribuyentes que actualmente existen en el país. Tiene 3 ejes fundamentales, que es asistencia al contribuyente, brindarle facilidades, apoyo, programas informáticos, declaraciones prellenadas, facilitar el acceso a las oficinas y a la asesoría por parte de los funcionarios. También está la atención al contribuyente, una relación más cercana entre las autoridades y el propio contribuyente, programas de simplificación administrativa, programa de facilidades de pago. Y una tercera arista que es la que se percibe un poco más agresiva, que es fiscalización en contra de la evasión y el contrabando. Ahí el énfasis del SAT es perseguir con auditorías mucho más agresivas hacia los contribuyentes cautivos, tratar de elevar la recaudación mediante la eliminación y el ataque de prácticas que considera que son indebidas y que busca eliminar. El problema aquí es que normalmente estas auditorías por parte del SAT, insisto, tienden a ser agresivas y puede haber una importante diferencia de criterios entre lo que la autoridad fiscal considera que es una práctica indebida o que se incurre en evasión o en contrabando contra la realidad de la operación del día a día de las empresas que sí cumplen con todas las disposiciones fiscales. ¿Qué impacto cree que tendrán las acciones de recaudación previstas en este plan para las empresas nacionales e internacionales que operan en México? Ya estamos a mitad del año, ha tenido un impacto positivo hasta ahora, ha elevado en términos reales la recaudación comparado con lo que se había venido dando en ejercicios anteriores. Sin embargo, creo que para la segunda mitad del año va a enfrentar riesgos significativos este plan estratégico por la contracción de la economía y por que se le van a empezar a reducir la posibilidad de elevar la recaudación a las autoridades. Entonces, hasta ahorita el impacto ha sido positivo, pero habrá que ver cuál es el resultado final al terminar el año. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los contribuyentes ante las nuevas estrategias de fiscalización del SET? Fundamentalmente es ser sujeto a una fiscalización agresiva por parte del SAT. Gran parte del énfasis de este plan estratégico está centrado precisamente en la fiscalización para atacar lo que considera el SAT que es la evasión y el contrabando. Hay una serie de conceptos que están delineados en el plan estratégico que es el foco de las auditorías en las que se va a centrar las autoridades fiscales, pero muchos de estos temas están sujetos a una amplia interpretación y hay una diferencia clara de criterios entre el sector privado y las autoridades fiscales. Por poner un ejemplo, actualmente está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los pedimentos virtuales en importaciones temporales, si eso implica un retorno de la mercancía o no y si eso impacta en el pago del IVA por la enajenación de productos que se entienden que están en México o fuera del territorio nacional. La autoridad fiscal ha puesto mucho énfasis en auditorías para pretender cobrar ese IVA derivado de los pedimentos virtuales. El sector privado considera que es un cobro definitivamente indebido. La interpretación que en mi opinión debe seguir es que ese es un cobro indebido, no debe de causarse el IVA por esos pedimentos virtuales y el tema está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es solo uno de los ejemplos de cómo hay diferencia de criterio entre el sector privado y la estrategia que está siguiendo la autoridad fiscal en este plan maestro de fiscalización, que puede derivar en diferentes interpretaciones, en la determinación de créditos fiscales y en la posibilidad y necesidad a la vez de impugnar
esas determinaciones, si se da el caso, ante los tribunales competentes y defender los derechos del sector privado que se pueda ver afectado por fiscalizaciones agresivas. ¿Qué ajustes fiscales o nuevos impuestos previstos para 2025 considera que podrían tener mayor impacto en el entorno empresarial? Desafortunadamente, el entorno en el que estamos y el discurso oficial hasta ahora es que no se prevén modificaciones fiscales, no se prevén nuevos impuestos, no se prevén mayores ajustes, cuando es muy necesaria y es indispensable una reforma fiscal de fondo, una reforma hacendaria, no solo para elevar la recaudación, pero también para gastar mejor, para que se utilicen de mejor manera los recursos públicos. Pero mientras no se dé esa reforma fiscal profunda, lo único que se ha venido haciendo son pequeños ajustes vía resolución miscelánea o vía decretos. Un estímulo importante que se acaba de anunciar y que puede tener un impacto positivo en la economía nacional y puede ser atractivo para la inversión privada son los estímulos fiscales que derivan del Plan México y del impulso a los polos de desarrollo del bienestar, que se prevé fundamentalmente una deducción inmediata del 100% de inversiones nuevas en activo fijo, una deducción adicional del 25% del incremento en el gasto que existe en capacitación. Entonces, lo que buscan estos estímulos fiscales es que haya mayor inversión en estos polos de desarrollo y que los contribuyentes puedan gozar de esta deducción inmediata o de esta deducción adicional para reducir su carga de impuestos y por lo tanto fomentar un crecimiento económico. ¿Cómo pueden prepararse las empresas para cumplir con las nuevas disposiciones fiscales y evitar sanciones? Lo fundamental que recomendamos, actuaciones preventivas, tener un programa de compliance interno fiscal muy robusto para revisar el cumplimiento de todos los actos que lleven a cabo las empresas, que se adecúen a las disposiciones fiscales, que cumplan con la resolución miscelánea, que cumplan con el más mínimo detalle de complementos de pago, emisión de certificados digitales por Internet, una revisión constante de quiénes son sus proveedores, de que sus proveedores no tengan problemas con sus sellos fiscales, con que se considere que realizan operaciones simuladas, cualquier transacción que realicen tengan perfectamente documentada la materialidad de la operación, un expediente robusto de las órdenes de compra, cotizaciones que se hagan, la entrada de la mercancía a almacén, perfectamente amarrados los registros contables. O sea, realizar un estudio detallado y profundo interno, un adecuado cumplimiento fiscal para evitar cuestionamientos por parte de las autoridades fiscales y si llegan a enfrentar una auditoría, ser mucho más fácil poder desahogar cualquier observación o cualquier inquietud que tengan las autoridades fiscales. ¿Qué cambios en la política tributaria podrían fomentar una mayor inversión extranjera en México? Una simplificación administrativa. El sistema fiscal mexicano es sumamente complejo, es muy robusto, muy enredado y tiene cualquier cantidad de regímenes especiales, de excepciones, de reglas particulares. En la medida en que un impuesto sea sencillo, es mucho más fácil que los contribuyentes lo paguen de manera voluntaria y a la vez es mucho más fácil la fiscalización por parte de la autoridad fiscal y eso genera un círculo virtuoso para elevar la recaudación. Entonces, lo fundamental que debería de tomarse en consideración para una eventual reforma fiscal, pienso yo, es una simplificación en el pago y la determinación de los impuestos. Desde su experiencia, ¿cómo ves la relación entre el SAT y los contribuyentes en este momento? ¿Se está promoviendo una cultura de cumplimiento o persiste una percepción de fiscalización excesiva? Considero que sigue una persecución fiscal excesiva. Se está tratando de incrementar esa sensación de cumplimiento, esa cercanía y esa facilidad de tener una comunicación con la autoridad, pero desafortunadamente en el actuar y en el día a día las autoridades fiscales siguen teniendo posiciones agresivas en la fiscalización, en las auditorías que llevan a cabo con los contribuyentes y hemos notado que hay cierta dificultad a veces en lograr una apertura de criterios o lograr un entendimiento. Entonces, se sigue percibiendo una
sensación de una fiscalización agresiva y un énfasis en los contribuyentes cautivos y en los grandes contribuyentes, sin atacar un punto fundamental que es elevar la base tributaria, la base de recaudación. Actualmente el país, el 55% aproximadamente de la población económicamente activa está en el sector informal. Ese sector informal no paga impuestos. En la medida en que se vuelva formal, se eleva la recaudación y eso facilita el que las autoridades ya no tengan que tener esa actitud agresiva de fiscalización. ¿Existen buenas prácticas internacionales que México podría adoptar en materia de recaudación y fiscalización? Pienso que lo fundamental, insisto, sería una simplificación en el pago de impuestos, hacer los impuestos mucho más sencillos, ágiles y prácticos. Una disminución en las tasas también es fundamental. Una cantidad importante de países están reduciendo sus tasas del impuesto corporativo principalmente. Estados Unidos está actualmente analizando importantes recortes fiscales para las empresas, buscando generar mayor inversión, generar mayor trabajo, generar mayor crecimiento económico mediante una tasa que sea mucho menos agresiva y que facilite la reinversión de utilidades. Entonces pienso que un punto que debería de analizarse es reducir la tasa del impuesto sobre la renta y eliminar los regímenes especiales que existen en el IVA. Hacer el IVA mucho más fácil, mucho más sencillo para elevar la recaudación mediante un impuesto del consumo y reducir, insisto, la tasa corporativa de impuesto sobre la renta. ¿Cómo visualiza el panorama fiscal para México en los próximos años, considerando las reformas propuestas y el contexto económico global? Pienso que cada vez va a tener más presiones el sistema fiscal, dado que las proyecciones de crecimiento de la economía del país son muy limitadas, son reducidas en los próximos años, y en la medida en que la economía no crezca, es difícil que suba la recaudación. Solo podría subir la recaudación exprimiendo o fiscalizando más agresivamente aún a los contribuyentes cautivos. Entonces, las presiones fiscales que van a empezar a enfrentar las autoridades van a ir creciendo. Cada vez va a ser más difícil elevar la recaudación y por eso va a ser necesario que en el corto plazo tengamos una discusión seria y profunda sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal que modifique radicalmente las tasas de los impuestos, la naturaleza de los impuestos, la forma en la que se cobran y calculan los impuestos y fundamentalmente cómo se gasta el dinero público.